Un saludo a los que nos están viendo. Es un placer estar aquí de nuevo. Lili, ¿qué tal? Elena, igualmente, gracias, un saludo. Pues tenemos hoy una nueva investigación. Vamos a ver qué tema es esta semana. Vamos a ver qué, Vamos a conocer ya las preguntas del protocolo. Como siempre digo, Lili no sabe qué información es, no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, Lili, vamos a comenzar. Vamos a la investigación. Prepárate, respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien, Lili. Comenzamos con las preguntas del protocolo. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 me dices lo que percibes sobre el término sirenas. 1, 2, 3. Veo una imagen muy similar a la que al hombre de Da Vinci, el que pinta con muchos esquemas como de ambientes energéticos, Elena. Veo hibridación, Ujú. veo genética, me refiero a que viene como una especie. Veo manipulación y veo ya una línea que ya es una raza, una parte energética como raza, como cualquier otra de anfibios, pero ya no manipulada, simplemente algo ya establecido o formado, Bien, libre. ok. ¿Alguna cosa más? Son muchas aristas. Mm, hay en la parte de la hibridación veo a seres espectrales, eh, también salpicados de esta parte draconiana que los hacen pasar como engendros, pero son dimensionalidades. Y es un abanico muy amplio hasta llegar a la parte en la que veo que es una parte de esencia pura, como una raza, tal cual. Que sí fue a través de hibridaciones y cambios y mm, acuerdos, pero ya después esto salió directamente de cualquier co-creación o de cualquier interferencia o de cualquier manipulación. ¿Algo más que percibas? No. ¿Existe o han existido las sirenas? ¿Qué S- percibes al respecto? Sí, han sido también manipulados y manipuladas porque no es una forma solo mm, femenina o masculina como lo hacen ver. El término sirena abarca una parte similar al caballito de mar. Incluso a él también lo veo con este tipo de información. Es parte de la hibridación, Elena, esa energía. Sí, los veo tan reales como energéticos. Me refiero físicamente en dimensiones densificadas como la Tierra y en otros lugares y energéticos como otras esencias que hemos visto. Ujú. ¿Cómo son?
Son seres que proyectan mucha energía a través de la parte del pecho. Esa es su zona erógena y genital. No es la parte baja como en los humanos. Es su punto vital, Elena. Sí. Veo la parte superior similar a la parte humana, cabeza, brazos, pecho. Mm, no veo variaciones tan marcadas como un pectoral masculino o femenino. Y la cola la veo a través debajo del costillar, pero un poquito también hacia arriba. Ya comienzan escamas y en algunos casos no tan escamoso, es una piel más como similar a la serpiente, no tanto como un pez, Elena, sino como una serpiente muy lisa y la parte del tacto es muy resbaladizo. Y a veces esa parte puede ser muy sutil, mm, no se percibe, no se ve, se siente tal cual como si fuera una parte densa. Mm. Si veo otras formas y manifestaciones, ya hay muchas variantes, Elena, con diversas colas, con diversas hibridaciones, te decía como draconianas, arcontes, em, tal cual, como si fueran poseídos también como en los humanos por otras entidades. Pero eso ya lo veo posesión e hibridación de esa especie por fines de control para la humanidad. Para la humanidad. Sí, como los barcos y toda esta flota marítima. Veo que ha sido una especie, porque sí la veo como una especie y que tiene subrazas, em, también muy perseguida, porque tienen cualidades energéticas muy similares. mm, Como a los dragones y a la vez muy potenciados por como los humanos. Hay una conexión ahí muy fuerte entre estas dos habilidades o cualidades. Los veo muy rápidos en un ambiente acuoso y de plasma y muy lentos en un ambiente de aire y de superficie. Me viene más que son seres o entidades o especies en donde su raza es mucho más fácil de moverse y de convivir y de interactuar en intraterreno. Repito, puede ser plasmática, acuosa o incluso un poquito más terrosa, como pantanosa. Se mueven muy bien en ese ámbito. Ujú. No hay alas, no las veo aéreas, no las veo en otra parte etérica de otras capas energéticas, más que afuera de la Tierra sí son muy sutiles. ¿Fuera de la Tierra en qué lugares? Muy similares al océano, lugares más estables,
Casi no cambiantes, como si fueran contenedores o lugares de contención de plasma. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿tienen órganos sexuales? No como tal, pero sí tienen una funcionalidad de procreación. Mm, ¿cómo procrea? Los físicos, la parte física es la que te digo que está mm, hibridada y manipulada. Requieren asistencia para la procreación de otras especies o interacción, mejor dicho. Y la parte de los que son sutiles y energéticos, son como huevecillos, pero también es una mm, combinación entre mamíferos y ovíparos, porque sí se alimentan de algo, una especie de líquido en las mamas. Sí, similar a un mamífero. Y veo a una sirena con esta gestación en el vientre. Es interesante. No Mm, hay una línea única. Va a depender de la subraza y de la hibridación que tenga. Sí pueden mm, llegar a expulsar al feto o al embrión por medio de un canal al final o por unas glándulas especiales que se abren. Pero sí biodiversidad en su forma de órganos y de interacción para la procreación o para la... Mm, sí, es como muy similar a los delfines, alguna piel, y es muy similar, pero no tienen una, ¿cómo decirte? Como una cavidad, no es como una glándula que puede incluso moverse. ujú. Mm, Em, vale. Siguiente pregunta. Lee el ADN etérico de estas criaturas y dime qué características percibes. Uno, dos, tres. Hibridación, Elena, nuevamente me sale. Es una especie que ha sido manipulada a lo largo de muchas formas muy similares a la humana, Elena, y forma parte de una configuración de la especie humana, como la concebimos al día de hoy. Solo que el tren superior tiene características muy diferentes y más experimentaciones que la parte actual humana entre piernas y brazos. La parte de las piernas en ellos fue totalmente mutilada o anulada para estar en espacios plasmáticos, no tanto para en espacios aéreos físicos y de mayor densidad o como más lento el proceso de la flexibilidad de esa extremidades, Elena.
En un inicio, veo mucho Antártida y Atlantis, porque el terreno y el lugar en donde se gestaban estos cuerpos humanos o estas hibridaciones requerían de este plasma constantemente. Y después esto fue anulado debido a que generaba otro tipo de expansión mucho más potente y significante de la que ahora tenemos como especie humana. Y no querían eso. Otras entidades dominantes como arcontes y draconianos y reptilianos y ashtarianos. Ujú. Incluso los ashtarianos veo que tienen mucha choque, por así decirlo, Sí. y repulsión y aberración hacia esta especie por lo que superó en su momento. Es como tomó lo mejor, la parte anfibia, la parte reptil, la parte humana, y todo esto era potenciado, era maximizado. Y la parte ashtariana es como un golpe a su ego. Y los tratan de anular y de desterrar lo más que se pueda en un ambiente particularmente cercano al humano. Es por eso que permitieron infiltrar material genético de dracontes, de otro tipo de razas mucho más densas y menos proactivas y menos sutiles, como el humano, intentando crear aberraciones para desprestigiar esta nueva forma de humano. Ujú. ¿Algo más, Lili? Que las otras razas que te relaté, pues estaban felices de que ¿Cuáles se son las que estaban pudiera, felices? las draconianas, las arcónticas, ¿Por qué? ¿Por qué estaban felices? porque se puede manifestar su fenotipo en algo humano, lo cual no permiten a nivel tanto terrenal, o sea, físico, como con los humanos. Para más compatibles con ellos. No, no, no es que sean más compatibles. Los ashtarianos les dejaron que hicieran estas hibridaciones, digamos, como monstruosas o sanguinarias, y por eso los draconianos y los arcontes estaban felices, porque no lo permiten en un grado muy grande o alto o muy manifestado en los humanos. No lo permiten, Mm. porque no les gusta que los asocien, aunque están asociados y aunque son, hacen acuerdos, ellos no les gusta que así se manifieste. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? No. ¿Cuál es el origen de estas criaturas? Laboratorios subterráneos, terrenales, lunares, en Júpiter, en Urano, en Neptuno, en Plutón, mm, y ya las modificaciones veo en Marte. Son planetas Ujú. y son lugares con características muy similares acuosas en algunos puntos. Quiere decir
el mismo elemento, agua, pero en diferente estado. ¿Algo más sobre su origen? No me volvió a llevar al laboratorio. Y vuelvo a ver al hombre Danubio, ¿se llama? Ah, de Vitruvio, ¿no? De Vitruvio. Ajá, Y creo Danubio. recordar que Sí, esa mm, ¿qué asociación hay imagen, ahí? Sí. esa imagen es la que define todos los mm, elementos energéticos de los diferentes cuerpos y campos que se toman para hacer hibridaciones, para tomar información a través del cuerpo, pero no solo el cuerpo físico humano, el cuerpo energético, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo sexual, etc. Y todos sus archivos, toda su información. La información de Leonardo, No, él la entendía, él lo que intentaba era explicarla, pero pero la no información que tiene que tenía él. ver, no tiene que ver con él, tiene que ver cómo hacen las hibridaciones. Ujú. Leonardo descubrió que no tiene que ver solo con un sistema físico y biológico y genético, sino con un sistema energético, biorrítmico, celular, glandular, hormonal, todo lo que ahora vemos en sesiones, Elena. Él lo intentaba explicar, sin que fuera comprensible para que no fuera castigado. Pero lo veo así, o sea, estaba intentando explicar cómo puedes disasociar el tren superior del inferior y a la vez crear este tipo de combinaciones energéticas en donde se preserva una especie dando pie a otra y se vuelve autónoma. Como nosotros los humanos, así la parte de siren, de los siren. ¿Existe una conexión entre las sirenas y los humanos? ¿Qué captas al respecto? Sí, 100%, que son el eslabón perdido que no quieren admitir. El eslabón perdido. Así es. Que tenemos más afinidad con el anfibio y los anfibios de lo que nos hacen aceptar. Nuestros pulmones han sido evoluciones de múltiples experimentaciones a través de laboratorios de estos seres y de los mm, de las serpientes. Por eso veo que en algunos lugares, o sea, en algunas razas, es como por medio de huevos y en otras es mamífero, el producto de estos seres, porque hay muchas combinaciones. Mira, es que es todo como tanta información. Hay una parte escondida marsupial que no nos, ¿cómo decirte? Que no aceptan dentro de la evolución, porque no no les cuadrarían las cuentas, pero hay modificaciones por interacción
combinaciones energéticas de diversas especies en un cuerpo físico, encarnado. Igual es con esos seres, y por eso no lo aceptan, porque entonces daría pie a la explicación de que nosotros no es que seamos mamíferos, somos ovíparos, mamíferos y marsupiales. Si te fijas en la producción de un óvulo, es un huevo, y en lugar de crearse un cascarón, se crea como en un huevo, o sea, se crea un feto y va creciendo, solo que el huevo fue reemplazado por la parte marsupial de la placenta e implantado dentro de la cavidad, pero puede ser perfectamente por fuera también. Súper interesante. Sí. Entonces, ahí hay lógica, hay congruencia, hay entendimiento de por qué llevamos 9 meses y por qué estamos en un saco y cómo nace, y por qué el marsupial sí puede tenerlo fuera, y por qué también es viable la vida en un huevo, y, o sea, es toda una combinación. Y yo veo que esta parte es el eslabón perdido por eso, porque explicaría el paso que se saltan siempre. Ujú. De hacer querer creer que venimos de una especie homínida, solo. Sí, sí hay también rasgos, pero no es única. Mm. En ellos su placer y su excitación es diferente a la del humano. No es trasera como la mayoría de los mamíferos, es frontal, como los caballitos o como los marsupiales o como los reptiles. Interesante. Ujú. ¿Alguna cosa más? Mucho. Incorpórate un pelín que se pierde la imagen detrás, un ¿Quieres poquito nada más. que quite el fondo? Ahí sí te veo ya. Ahí va. Sí. Em, Siguiente pregunta. ¿Existe una conexión entre las sirenas y los alienígenas? ¿Qué captas al respecto? Sí, hay mucha manipulación a través de ellos. Y te digo, no solo alienígenas, razas presuntamente manifestadas y no manifestadas dentro de la parte de la Tierra, como astarianos, draconianos, reptiles, anfibios, Elena. Veo una oleada actualmente muy presente de anfibios, estos cuerpos como de tipo sapo, grandes, ¿no? Voluptuosos, eh, porque siguen haciendo experimentación al día de hoy, este tipo de alienígenas, como lo llaman, que son como técnicos de las hibridaciones y de las manipulaciones genéticas y energéticas entre razas. Y esto pasa en todo el universo, Elena, no es solo porque sea aquí este lugar, así es una constante exploración de las formas a nivel energético y físico. ¿Solo para control como aquí o hay otras? Mm, bueno, en otros lugares no, en otros lugares por experimentación, Eso, en libertad. sí.
por decisión, porque pueden y quieren y lo crean y lo co-crean. Aquí es muy rudo el proceso, aquí es muy controlado y para fines específicos de ciertos am, dominantes. No, aquí es diferente. Ujú, Aquí es muy duro. Es el lugar más rudo junto con la luna. Pero sí, o sea, es a nivel total, universal, incluso a nivel microscópico también existe. Me refiero a lugares en donde no hay densidad, como cuerpos también existe la hibridación a nivel micro. ujú. Y a nivel micro, ¿con qué fines? La misma Elena. ¿Qué? Experimentar, Experimentar. sí. Y también hay libertad en micro. Y también hay total y absoluta manipulación y dominación y manipulación. Ujú. ¿Alguna cosa más sobre Mm, mm, la conexión entre las sirenas y los alienígenas? mm. Siguiente pregunta, ¿cómo viven estas criaturas? Va a depender mucho de su entorno y de su, ¿cómo decírtelo? De su estado energético. Si es sutil, si es denso, si tiene cargas de hibridaciones. Es muy similar a los humanos, Elena. Dependemos del plano en el que estemos manifestándonos. Ujú. ¿Alguna cosa más, Kiri? ¿De cómo viven estas criaturas? No, Elena. Mal. Es que es muy similar a lo que te dije del plasma y Ujú, de que no es en superficie y todo lo que te relaté al inicio. Sin embargo, veo mucho, mucho la afinidad de la socialidad y la parte social como interacción de raza y de especie. Ujú. Pero muy similar a los humanos. Y te digo, cómo va a ser definido dependiendo de la línea de manifestación que elijan. Si es sutil o qué tan densa deseen experimentar. ujú. Ok. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Elidia, has comentado que el origen de las sirenas ha sido en laboratorios, en distintos lugares que has comentado. Una vez sacado del laboratorio, en un inicio, ¿hacia dónde llevan mm, todos estos experimentos, digamos? ¿Eh? Eh, ¿Qué percibes? ¿Qué hacen con toda esta experimentación y dónde lo comienzan a implantar? Por ejemplo, veo un tipo de sirena, bueno, de siren, que es como el rango, que aquí lo manifiestan como anfibio, es el ajolote. En México hay mucho. Tiene manitas y su cara es similar a la de un humano, un bebé. Así lo veo, que lo sacan del laboratorio y lo van poniendo como en vitrinas
De ambientes, me refiero em, el ambiente del acuario, el ambiente del océano. Ahora va a estar em, en un océano y lo van a descubrir. O sea, son como implantados en ambientes ya reales después de su producción y ya después son libres, o sea, ya no le dan el seguimiento por otras especies, ¿No le especies. dan seguimiento? ¿Lo dejan y no le No, hacen algunos no le seguimiento? dan, no, lo dejan en manos de otras especies como nosotros, humanos o reptiles o no le dan seguimiento. Y en otros sí, que fue como lo de Atlántida o Atlantis. Ellos tenían un cerco muy bien definido, intentando que esto no se expusiera y no se masificara. Veo otros, por ejemplo, en Egipto, en donde intraterreno no han salido a la superficie y están en un terreno arenoso. O sea, aún perduran Sí, en ese terreno arenoso. sí. Y ahí siguen experimentando con esta raza o con esta especie. Ah, que no está la especie ahí libremente, sino que siguen Ajá. experimentando con ella. Y en otros sí está libre, como la que te decía del ajolote aquí en México. Y ahí en Egipto, si han estado experimentando durante tanto tiempo, ¿cómo percibes ahí esta raza? Ese lugar siempre ha sido un punto de experimentación a nivel esotérico y energético. Es como Perú y lo otro que hemos visto, Elena, son portales que nunca se cierran. Y como es tal cual como un laboratorio. Los ponen a hacer pruebas de resistencia, cuánto viven, cuánto mueren, cómo se reproducen, mm, como un experimento. Ujú. Y ahí estarían, esta raza estaría cautiva ahí en el Sí, experimento. la especie está cautiva, sí, sí. En Mm. otros lugares no, como en otras dimensiones no. Y no todas en este plano terrenal están captivas, no, no todas. Pero esta en especial de Egipto sí, Ujú. ¿Y tienen muchos seres de esta raza ahí cautivos? como ¿O están, 300, sí. son muchos? Ujú. Han tenido Y, más. mm, Ahorita solo hay 300. mm. Y si siguen haciendo cambios, realizando hibridaciones y cambios genéticos, son ya muy diferentes de los que conocemos, No, o son muy similares. sí, Solo que sus escamas ahí sí son más de reptil. por el ambiente. Exacto. Ajá, Sí, son más dra- eh, es que no son draconianas, son de dragón. piedra. Mm, Vale. como Bueno, más fuertes, más firmes, más sí, ásperas. me da curiosidad ahí. ¿Están, las tienen ahí por quieren conseguir algo en especial o simplemente, como antes has comentado, por, por experimentar? Siempre quieren conseguir algo, aunque no sepan específicamente qué resultado vaya a dar en un tiempo determinado. Lo importante no es el objetivo ahí de qué quieren lograr, sino toda lo que arroje la investigación, utilizarlo para interferencias, ¿Humanas o, ¿o no? o O cualquier interferencias, tipo de sí. interferencia? Ujú. Mm, Proyectos.
Mm, no veo nada militar, ahí sí no. No veo nada, es más en el ámbito social y de salud o de, gestación, Elena. Estación, porque, Ujú. bueno, todos esos seres que hay ahí tienen esencia Mm, o son producto de laboratorio. ahorita solo veo producto de laboratorio. Sí ya llegaron a ver, ahorita no, No tienen no veo, esencia. no, Y no. Cuando se crea la esencia es muy fuerte. O no sea, se es atreven, muy es que no se atreven. sí, como que ya no tienen la autorización para hacerlo tan libre, por todo lo que se ha gestado de esta especie, que ha sabido manipular su propia energía para eliminar cualquier interferencia y subsistir. Ujú. Y has hablado sobre la reproducción, sobre ahí que están investigando sobre la gestación. Has, has dicho que hay muchas variantes, pero por norma general, ¿cómo son las relaciones sexuales? Has hablado que son más de frente, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo es ese acercamiento y esa relación? Como por ondas telepáticas, Ah, vale. similar a los, te digo, a los caballitos, a Sí, los delfines, a las ballenas, que son interacciones sonoras por ondas. pero ¿tienen que estar muy cerca o pueden... No, 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 no únicamente. Mm, me viene un término muy familiar a cuando hay un orgasmo mental en un humano, es muy similar, que es una estimulación por sonidos, colores, sensaciones sin, sin tocar y lo llevan a una potencia máxima que se crea energéticamente al grado que se manifiesta físicamente. Es al revés. Son muy potentes, Sí, muy potentes. qué bueno. Y bueno, aquí en lo que es el planeta Tierra, has hablado bueno, Atlantis. Ahí es donde estaban las sirenas o, o no, o estaban en otros lugares o estaban distintos, se podían y pues mover, desplazar de un lugar a otro. Atlantis fue el reinado de esos seres, o sea, todos eran siren. Mm, ¿Qué sería el término? Porque sirena está asociado a algo femenino, pero no tienen sexo, no tienen género, son siren. siren. Ujú. Tienen una como mezcla sin definir entre lo femenino y lo masculino. Son seres muy afeminados con una fuerza tremenda. Mm, interesante. Sí. Y después sí fueron, con respecto a tu pregunta, después sí fueron ya manipulados y es diferente el resultado. Pero el inicio era un lugar, un reinado, una como ciudad, un submundo en el cual ellos mm, no permitían a cualquier ser.
¿Cómo es que seres tan entrar. potentes y que no permitían a cualquier ser entrar? Al final, no sé cómo, vamos a ver si lo observas, eh, el control de otros seres, cómo lo permitieron siendo ellos tan potentes. Igual que los humanos. Hay configuraciones en deidades y demás que hacen ceder el poder de manera o dolorosa, por trauma y por tortura Ujú. o por engaño. O sea, siempre las mismas tácticas, ¿no? Sí, o Siempre lo mismo. imponen, ajá, o manipulan. Mm, vale. Y mm, es interesante cuando has comentado lo del ego de los astarianos, que Mm, no, esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ese golpe de ego, ¿no? Eh, porque tenían tanto potencial, la parte reptil, parte humana, todo potenciado, em, y tenían esa repulsión. ¿Cómo podían generar los sirenes esta expansión y, y este potencial tan grande? Mm, ¿Cómo lo generaban? ¿Cómo percibe sus campos estando ahí? Por ejemplo, si hacemos una inmersión y observamos ahí cómo vivían en Atlantis, Lili. mm, en una sociedad muy similar a la de ahora, con Ujú. creaciones y co-creaciones, edificando, interaccionando ¿Cómo son sus edificios, por con ejemplo? límites, son combinaciones entre romanas y griegas Sí. y Mm, futuristas ahora. Mm, no hay un estilo definido. Es una compilación de muchas líneas de tiempo en de muchas eras. mm. Y Son altos, eso sí, son muy sí, altos. ¿cuánto mide? 5, 10 metros. Es mucho. Pero te estoy hablando que es un lugar acuoso, es un lugar el cual no es hacia arriba, es como si fueran los prismas basálticos de una cueva, Ujú. que tú ves una superficie bonita y tal, pero hacia abajo todavía es más majestuoso. ¿Y cómo es el día a día? Por ejemplo, ¿de qué se alimentan? No hay día a día, no hay sol, ¿Hay día y noche? no hay ¿No? día. No hay día ni noche, No es algo es, muy como muy parejo o muy sí, neutral, neutral. ¿Hay luz? sí, sí, mucha. Es la Ujú. de ellos mismos, es una luz Vale, neón. vale, entonces con Y esa luz sí la neón apagan, lo pero ven no hay todo. día y no hay noche. No están regidos a un sistema A solar. un sí, 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 a un ritmo circadiano de No, vida, de entonces, ¿cómo es? ¿Con qué ritmo? con el Por ejemplo, suyo, con el deciden propio. cada uno el propio, decide apagar y descansar, por ejemplo, no sé. Así, tomar tiempo de introspección, tiempo de no relacionarse, ¿Hibernan? para ajustar. Es que es como una combinación, sí, pero el tiempo es relativo, no es tan largo como aquí. Ujú, Puede ser momentáneo o sí. puede ser largo, una semana. No es específico. Mm, de acuerdo. Y en cuanto a la alimentación, ¿necesitan alimentarse? Son algas. Algas. Ah, vale.
Mm. y a la vez es energía que interacciona con las algas. Sí, ¿cómo es esa interacción con las algas? A través de una especie de fotosíntesis, en la cual depositan esa energía, es recalibrada por ese ser y les entrega como un líquido. No quitan esa, ¿El alga le entrega un líquido? ajá, y eso es lo que ellos absorben. Ah, sí. Y el alga también tiene derecho a decidir cuándo, cuánto, y también toma su tiempo de regeneración, como las edificaciones. Todo es interactivo, no hay alguien que dirija y someta. Todo ¿Tienen es coordinación. alguna organización social o cada uno se organiza para sí mismo? O sea, cada La uno se... organización social es que todos viven en un ambiente similar, juntos, se ven, nadie interfiere en el otro. Y si quieren expandir su territorio, su lugar, pueden hacerlo y pueden mm, acordarlo. Ujú. Hay quien quiere una contracción, entonces permite la expansión y se mueve, ¿no? Del lugar ese ser. Y hay quien quiere volver a expandir y entonces se va a mover a otro lugar en donde haya alguien que quiera contraerse para, es como una reserva de energía, como para no tener esa magnificencia hacia su entorno, sino está en otro proceso. Muy interesante. Mm. Pero todo es opulente, Elena. No se percibe una sensación de carencia porque no hay dominio, Pues qué belleza, porque, claro, eh, porque el recurso es inagotable. claro, si no hay sensación de carencia, Y como es, intentan por los medios de comunicación aquí a los humanos siempre mandar información de carencia, carencia. ahí Mm. activan algo que es el dominio, como prevención por sensación de colapso. Y al activar eso es cuando se empieza a crear una energía mm, de esto que le llaman voracidad. Aquí no se percibe eso. Porque no hay agresividad. No hay desbalance. No hay Vale, por ejemplo, para de que unos, faltó en algún lugar, hay alguien que compensa. Siempre sí, hay un equilibrio. no sé, defender su territorio como esto es mío, ¿no? Y, No, y ser agresivo para defender ese trozo de territorio. no, lo pueden defender perfectamente con otras cualidades energéticas impenetrables. ¿Hay algún ser, Siren, ahí en ese espacio-tiempo, em, con el que se pueda contactar, Lili? Para que por si quiere participar y dar, no sé, hablar Sí o se dejan comunicar. ver, interactúan, Ujú. pero no quieren formar parte de una alteración en el sistema, debido a que hay muchos mitos alrededor de ellos y mucha persecución, y ellos no quieren ser parte
de fomentar la mitología. Vale, Es lo en el que momento contestan. perfecto, me parece muy bien. En el momento en que contestan esto, ¿es en el espacio-tiempo anterior de Atlantis o es en el aquí y ahora, en este Anterior y ahora. espacio-tiempo? O sea que subsisten en este estado de independencia o de Ujú. neutralidad, Sí, de aquí y ahora. independencia, así es, pero no son localizables. Y es por esta no interacción a otro tipo de entidades para no generar nuevas búsquedas, porque siempre han sido buscados y perseguidos y encontrados en muchos casos, y dejados encontrar por otros. Pues qué interesante, ¿no? Dejados de encontrar, o sea, ellos mismos se han dejado de encontrar Ujú. y ¿por qué querían dejarse encontrar? Porque son otras hibridaciones Mm, que ujú. permiten otro tipo de manipulación e interacción. Porque, pues eso, lo que hemos podido ver en historias y el cine y tal y que cual, esas sirenas que atraían a los barcos o que se podían ver posadas en las piedras o no sé. eh, En el ¿Esto que hay momento de en el que verdad mencionas o eso, que se hay, o desconectan, mm, porque esa es la mitología a la que no esa es quieren la ser mitología? asociadas. Vale, perfecto. Porque esto es una mitología inventada con alguna intención. No, sí existe, pero es manipulada por, ah, el control del entretenimiento. Mm, Y ahí ya Y me lleva a otra raza. Los otros ya claro, no los veo, Elena, desconecté por completo. perfecto, mejor. Ahí que nadie lo. Entonces, eso de lo que hablan son otras hibridaciones. Así es. ¿Quedan de estas otras hibridaciones? ¿Quedan también seres? Sí, eso sí, muchos sí están Pero solo interferidos y están, secuestrados, y otros solo son el esqueleto sin esencia, como hemos pero visto antes, lo en laboratorio, ¿no? pero los mantienen vivos, así es. Y, Ujú. te podría decir que esos son una categoría ya que, los perciben como engendros. Mm, o sea, no es nada real, solo son Sí, puntos es de algo, experimentación. sí, experimentación de algo físico, pero que no tiene sin esencia ninguna. Así es. Vale, como experimento de laboratorio. Ujú. De acuerdo. Y por ejemplo, ya que has hablado has comentado lo del el entretenimiento, yo quería preguntar, por ejemplo, en los dibujos animados, ya sabemos, para los niños, este personaje, la sirenita, ¿tiene alguna intención? Sí, totalmente. ¿Cuál Mira, sería? Elena, digamos que cada etapa, Sí, porque, maneja diferentes, imágenes de manipulación, de control mental, a la cual canalizan a otros seres para que la sociedad vaya fomentando esos sistemas de controles dentro de la propia familia. Ahorita me viene mucho el que es una esponja, como en su tiempo lo fue este ser mitológico de la sirenita. Y cada uno va tomando, mm, ellos le llaman que la creatividad de seres, pero son seres que realmente son canalizadores de todos los laboratorios que había debajo y que van representando de manera tierna los espectros que se van generando abajo en los laboratorios para que la gente se vaya familiarizando con ellos y sean puntos para recoger toda esa energía de control mental.
Mm, así como Jesucristo y los santos, Elena. Es el mismo concepto de mm. adoración. A ver, cuando unos niños están viendo, por ejemplo, La Sirenita, están ahí viéndola, ¿qué está sucediendo en ese momento? Hay una parte que conecta con la realidad de que sí existen especies así, que tuvimos contacto, que hemos sido vistos en algún punto esa especie y nosotros. Y eso crea un vínculo de anhelo, de emoción, y ya lo demás es todo manipulación y control mental. ¿Y ese vínculo de anhelo para qué? Porque muchos es recordar lo que no recuerdan, de dónde venimos, quiénes somos, lo que hay. Mm. Son destellos de recuerdos en memorias energéticas, como con los dragones, como con los aves, con las felinos. Ujú. Y Que- también lo ponen en un ambiente animal para hacer la disociación de, sí, claro, pero tú no puedes ser eso porque mírate, tú eres un humano, no eres esa especie. Pero a la vez sí hay una conexión energética. ¿Me expliqué? Mm, muy bien. Me Ujú. recuerdo leyendo el cuento de La Sirenita y yo me recuerdo pintarla, el cabello, y Ujú, quería pintarla otra vez y la pintaba. ujú. Tan Porque son bella. recuerdos de memorias energéticas que se activan que sí fueron reales. De volar o de estar en el mar. Mm, mm. Mm. Y cuando te conectamos con eso, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa en nosotros y más con los niños que ve? O cuando Sí, somos niños leemos o vemos los dibujos, ¿qué pasa? si no tuviéramos ningún tipo de contrato o de convenio de olvidar, ya sabemos lo que se hace para nublar esa con concientización de nosotros mismos, no habría ningún problema, es solo, mira, ahora soy una humana, ¿no? Mira, ahora me encarné y tengo pies, y entonces haríamos una asociación del tiempo y del espacio y de lo energético y lo físico. Pero ahí lo que crean es una disociación de los campos, como trataba de explicar Leonardo da Vinci en el esquema del hombre de Vitruvio, que no eres un cuerpo físico, eres un conjunto de campos y de líneas de tiempo que no es entendible única y exclusivamente solo por una vía, la física o el cuerpo o la mente, pero que al verlo todo en conjunto entiendes que eres un ser encarnado o un ser vivo. No sé cómo explicarlo porque es muy profundo, es muy, Sí, sí. pero aquí lo entiendo perfecto. Y al ver esa imagen es como el resonar de la 3D, de las dimensiones, de las líneas de tiempo, de cómo cedemos y cómo recobramos el poder, que nunca se va, que solo lo cedemos, que solos, es muy profundo, Elena. Sí. Conectamos también con ese eslabón perdido que comentabas. Sí, porque no está perdido, está No está oculto, perdido, claro. Ujú. está a veces subtraído, a veces anulado, a veces mm, latente,
no se puede perder. No hay nada perdido en la información y en el universo. Sí. Está Mm, movido de línea, está oculto, está superpuesto en otra línea de tiempo, pero lo tienes. Es muy interesante. mm, Entonces, lo que pasa con todas estas, series y dibujos y demás, es esto, Elena, el disociar, no el asociar. Ujú. No el hacerte ver que tú puedes crear esa misma película interna y verla, sino que es una fantasía. ¿Y qué es eso? Un mito. mm, mm. Vale. Y nosotros, al interiorizar ese mito, ¿qué pasa? Uf, si la interiorizas, eh, tienes dos, como siempre. O te encuentras a ti mismo a través de un mito que es una realidad no para ti, pero sí una realidad, y encuentras una explicación real de ti, o te pierdes en el control que ellos infunden consumiendo ese material y recreándolo. Y puede ser diferente en un niño de temprana edad, niño o niña, que lee el cuento o ve la película, a un adulto que lo está acompañando, por ejemplo. Sí, totalmente. Si no existiera este convenio y contrato, como te decía, el niño podría expresar libremente activando su memoria energética y creando canales de interacción directos propios. Si ya tiene una sesión de poder a través de los padres o del mismo, ya no. Entra en el control para hacerlo sufrir en en una vida posterior en la que nunca va a lograr ese sueño de la fantasía, porque nunca va a ser libre, porque siempre está cediendo, cediendo, esperando a que lo salven, que lo rescaten o salvar Que y algo, ayudar alguien de a la fuera. humanidad. Ujú. Sí, Mm, sí, ser el salvador, salvar, ayudar a los demás o que alguien nos ujú. ayude. Vale, qué bueno. Este, eh, este conocimiento o esta forma de existencia de estos siren, eh, em, pues antes, ahora, los que, bueno, no quieren que haya conexión con ellos, pero esa información conocida por la humanidad, si esa información, eh, todos los humanos la llegamos a conocer, ¿qué podría despertar en nosotros? ¿O qué podría recordar o reconocer? Como cualquier otra información, va a depender de nuestros filtros, Elena, Ujú, de cada uno? de nuestro punto de conexión con la información. La información no es mala o buena, Ujú, ni subjetiva ni objetiva. Sin embargo, nuestro enfoque sí. Y al estar encarnados es más evidente. mm, Para muchos es solo corroborar que sigue habiendo control y manipulación. Y para otros es viajar a un mundo interno propio al que nunca habían podido entrar, que sabían y lo sentían y lo percibían y causaba un desplazamiento entre
¿estaré viendo lo correcto o no? A la certeza de yo sé que sí viví esto, sin embargo, sé que no soy eso, yo soy más que eso, Ujú, que mi esencia sigue siendo algo totalmente inexplicable, intransferible, indestructible y más allá, impenetrable, porque yo soy eso, soy esa potencia, ese poder, esa expansión. mm. Sobre todo me refería a esa información de ese potencial maximizado, ¿no? El que tú hablabas, ¿no? Que comentabas de estos seres, ¿no? Ese Es potencial maximizado es igualmente lo tenemos. Lo que pasa es que, bueno, estamos cada uno a su, a su paso, a su nivel de desarrollo o de reconocimiento o en su proceso, está llegando a entender poco a poco, ¿no? a su concepción de entendimiento exactamente, a su propio atrevimiento de los límites, Mm. Atrevimiento de los límites. porque los límites no es que sean negativos o positivos, son o muy expandibles o muy contraídos. Entonces, si ese ser está en ese atrevimiento, como lo expresaron, estoy en una expansión, ¿me permites? ¿No? ¿No? Entonces, crea el espacio, los lugares, las personas y empieza, ¿no? Y hay otros que dicen, no, ahorita no, espérame, no, no estoy en ese atrevimiento, estoy en esta contracción por interiorización. Ujú, por Entonces, introspección. Ujú. exacto, le da el espacio al otro que sí se está expandiendo y ninguno choca con el otro. Ay, en armonía, que Exacto. es increíble, es Y eso, estupendo. Elena, es como si fuera el vals del universo. Claro, es Ese una es danza, el, ese danza, ¿no? ese es el arrullo, el baile, la interacción de lo que está vivo. Y lo otro causa muerte, lo otro causa dolor, causa porque es traumático, porque es confrontativo, Choque. porque exacto. Por eso es el atrevimiento de los límites. Tanto para ir hacia adentro y decir, me contraigo y aquí estoy y sigo existiendo, a me atrevo a ir a los límites y me expando y soy esa potencia y esa fuerza y eso en expansión. Y también lo saben las entidades, Elena, que Mm, interfieren. también lo saben. Ujú. Se ocupa mucho de que no nos demos cuenta o que está ahí de manipular un poquito la confusión para que no nos demos cuenta de eso. Ajá, y la polaridad. Es que es malo, es que es bueno. ¿Y Mm. qué hay más allá de eso? Hay la Pero, existencia. ¿quién ha decidido qué es lo malo y qué es lo bueno? Pues ese sí, ese sistema de control que hace creer que si estás en un polo o en otro estás bien o estás mal. Y aquí lo que está explicando esta forma de existencia de los sirenes, estás y eso es lo valioso. Eres y eres lo valioso, porque lo estás reconociendo, lo estás observando, lo estás palmando, lo estás sintiendo, lo estás vibrando o no, y te estás observando. Es una sabiduría muy profunda, Elena. Mm, sí. ¿Cómo comunica entre ellos esa sabiduría, Así como te los lo estoy diciendo conocimientos entre... ahorita, así. Tú entras, ves. Tú, Elena, a través de mi relato lo entiendes a tu manera. Ujú. Quien lo vea lo va a entender de su forma y su momento. Y Y yo lo entre veo ellos, los aquí. siren, entre ellos, ¿cómo se lo No comunican? es interacción. Interacción.
no hay manipulación, no hay jerarquización, no hay, es interacción. Mm, Mm, no es mío, no es tuyo, no, ahí está. Como no hay un miedo a tener contracción, mira, él se está contrayendo, qué interesante. Pero yo estoy en expansión. Eso no quiere decir que le evite ver el proceso y la información del otro, ni al que se está contrayendo, ni se está introspectando, tampoco le cega para no verlo, el que sí se está expandiendo. ujú. Muy interesante. Pero repito, no hay manipulación, no hay jerarquización y no hay manipulación. No hay. Ujú. Porque, bueno, en la superficie intentan justificar que tiene que haber un control, ¿eh? Porque, bueno, si no, ¿quién iba a hacer de policía, eh, para estabilizar si hubiese algún problema, ¿eh? Y nosotros mismos nos creemos que o aceptamos de alguna manera eh, el estar controlados o gobernados por una jerarquía. Bueno, pero porque en este plano así se Ujú. aceptó el convenio. Claro, ajá, Y nosotros somos los que hemos dado pie a eso. Y sí. también somos los que podemos dar pie a que eso no exista. Pues eso, porque a mí eso no me gusta. Pues bueno, vamos a pasar esta información de que podemos coexistir de otra forma, como los siren, sin jerarquía, y, y hay otra forma mucho mejor de existir o de coexistir y que sería ya, no sería exactamente igual, pero sí que nos iríamos acoplando eh, de alguna manera, ¿no? Diferente, ¿no? Porque no todos somos iguales, pero que hay una forma diferente de coexistir. Pasamos toda la información, que cada uno decida, que cada uno tome lo que le resuene, que cada uno, eh, bueno, eh, la tome según, como antes has comentado, según el proceso en el que esté de entendimiento. Y sobre todo quería mandar esta información a esos seres siren que están hibridados. ¿M? Bueno, ahí está, a lo más puro de ellos, a la parte más pura de ellos, que pueden hacer cambio y que pueden vivir de otra manera, ¿no? Pueden experimentar de otra forma. Y bueno, algo más antes de despedirme, despedirnos, algo que percibas. No, Elena. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, muy interesante, los iré. Desconecta a Lili de todo y de todos porque vamos a volver. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu respiración? Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, libre. 2, te sientes plena, radiante. 3, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Mm, ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, interesante los sirenos, muy interesante. Mm, Mm, eh, que me acordé del ajolote, es muy bonito. sí. Como están vivos y los quieren ir ¿cómo se dice? A perseguir en barcos. Donde Bueno, ocultas, donde ocultas las cosas donde mejor se vea, ¿no? bueno, Lili, nos preparamos ya para la siguiente información, para la siguiente investigación, que será ya muy, 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 muy pronto.
Nos veremos, así que nos despedimos, pero volveremos y nos veremos muy pronto. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie.
Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami.
El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo.
Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.